Estimados estudiantes, en esta semana vamos a ver el capítulo de éteres. Vamos a definir qué es un éter. ¿Sí? Definición. Son compuestos que presentan en sus moléculas al oxígeno. ¿Sí? Entonces, esas moléculas van a tener oxígeno en su composición química. Unido a dos grupos alquilo. ¿Sí? Se representa mediante la siguiente formulación. Radical, ¿sí? Oxígeno radical. Entonces, esta es la representación de un éter. Vamos ahora a ver la nomenclatura, que es algo que debemos conocer. ¿Sí? Para nombrar a los éteres se usan la nomenclatura común y la tradicional. O sea, quiere decir que nosotros vamos a utilizar dos nomenclaturas para nombrar a los éteres. Vamos a comenzar por la nomenclatura común. Consiste en nombrar los grupos alquilo en orden alfabético, luego se agrega la palabra éter. Entonces, el ejemplo me dice lo siguiente, que si yo tengo un oxígeno unido a dos grupos alquilos, la teoría me indica que yo debo nombrar en orden alfabético a los grupos alquilo. Entonces, lo que estamos viendo acá, ¿sí?, es esta representación. Miren, un oxígeno unido a dos metiles, ¿sí? Esto es lo que estamos viendo acá, un oxígeno unido a dos metiles. Por lo tanto, nosotros vamos a nombrar dimetil éter. Esto se va a llamar dimetil éter porque simplemente tenemos acá a dos metiles acompañando al oxígeno. Entonces su nombre será dimetil éter. Ahora vamos a ver al siguiente compuesto. Entonces la teoría me indicaba que yo debo nombrar los dos radicales que tiene al costado del oxígeno. Este será metil y este será etil. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es esta representación. Vamos a armar la estructura, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo ahí será esta representación, ¿sí? Miren, ¿sí? El oxígeno, un metil, el oxígeno, un etil. Entonces, ¿cómo se llamará? La teoría me indica que yo debo nombrarlo en orden alfabético. Será etil, metil, éter. Ese será el nombre del compuesto que tenemos a la vista. Etil, metil. Etil porque en el orden alfabético la E está antes que la M de metil. Vamos a ver el siguiente compuesto orgánico, ¿sí? Vamos a mostrar el siguiente. El siguiente vendría a ser un etil y un propil, ¿sí? Como vemos acá. El etil tiene 2 carbonos y el propil tiene 3. Entonces este sería etil y el de acá sería propil. Entonces su nombre de este éter en orden alfabético de radicales tendríamos que ser etil, propil y la terminación éter. ¿Sí? Ahora vamos a ver el siguiente compuesto, ¿sí? Tiene ahora acá como radical un metil. Y tiene acá a 2 carbonos pero unidos con doble enlace. Cuando esto sucede y este es un radical, indicamos en clase que este se llama vinil. Entonces el nombre de este compuesto, según los radicales en orden alfabético, será metil, vinil, éter. ¿Sí? Entonces, como esto es un vinil y su nombre de radical comienza con B y este es un metil, ¿sí?, y su radical comienza con M, ¿sí?, entonces vamos a ver que en primer lugar está el metil en orden alfabético que la B de vinil. Entonces su nombre será metil, vinil, éter, porque pertenece a la familia de los éteres. Acá tenemos una función un poquito más compleja. Esto sabemos que es un metil. Y esto sabemos que es un fenil, ¿sí? Este radical sería un fenil. Entonces, ¿cuál sería el nombre? Sería fenil, metil, éter. Entonces, como hemos podido ver, este radical es más complejo. Mire, y acá está representado, mira, ¿sí? Voy a girar esto para que veamos. Mira, este es el metil y este es el fenil, ¿sí?
un derivado del benceno. Entonces, este compuesto representa, ¿sí? Es la representación estereotípica del fenil. Ahora vamos a ver la nomenclatura IUPAC. La nomenclatura IUPAC, cómo es que nosotros vamos a ver, ¿sí? Cómo nombrar con la nomenclatura IUPAC. Vamos a indicar lo siguiente. Se nombra eligiendo la cadena de carbonos más larga como cadena principal y nombrando el grupo OR unido a ella como el grupo alcoxi. Entonces, vamos a notar lo siguiente. Cuando nosotros elegimos una cadena más larga, entonces la cadena más corta o más sencilla va a quedar unida, ¿sí? Al oxígeno. Por ejemplo, si el oxígeno para un lado está con la cadena más sencilla, si queda de esta forma será metoxi. Si la cadena más sencilla es el oxígeno unido a dos carbonos será etoxi. Y si la cadena más larga, ¿sí? Deja como alcoxi al oxígeno con 3 carbonos será propoxi. ¿Te das cuenta que esto es un metil? Pero como está unido al oxígeno se llama metoxi. Este sería un etil, pero como está unido al oxígeno se llama etoxi. Y esto es un propil, pero como está unido al oxígeno se llama un propoxi, ¿sí? Vamos a ver cómo utilizamos la nomenclatura que hemos indicado y vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, yo veo acá este éter. Para yo elegir la nomenclatura IUPAC, la teoría me indica que yo debo coger a la cadena, ¿sí? Que tenga mayor cantidad de carbonos. En este caso, acá yo tengo 2 carbonos, acá tengo un solo carbono. Entonces mi cadena principal será esta. ¿Sí? Esta será mi cadena principal. Será, ¿sí? Si nosotros vemos de esta forma, este es un etano. ¿Sí? Entonces este es un etano. Vamos a nombrarlo acá. Será un etano. Y esto será la parte que va a formar el grupo alcoxi, ¿sí? La parte más sencilla. Entonces, ¿esto cómo se llamará o cómo se nombrará? Metoxi. ¿Sí? Entonces, su nombre de este compuesto será metoxi. Etano. ¿Sí? Su nombre es metoxietano. Recuerda que el radical más sencillo es el metoxi, ¿sí? Y el radical más complejo se le da terminación ano. Entonces era metoxietano, ¿sí? Metoxietano. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Para poder nombrar a estos éteres utilizando la nomenclatura. ¿Sí? Vamos a utilizar la nomenclatura IUPAC. Vamos a dibujar a uno, ¿sí? Que es un poquito más complejo, ¿sí? A un ciclo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a dibujar el ciclo de esta forma, ¿sí? Entonces me dan el siguiente ciclo. ¿Sí? Este será un ciclo pentano. ¿Sí? Entonces ahora a ese ciclo pentano yo le voy a agregar acá un CH3. Y acá le voy a agregar el oxígeno, porque estamos hablando de éteres, unido de un CH2, CH3. ¿Sí? Entonces dijimos nosotros que debemos, ¿sí? Cuando queremos utilizar la nomenclatura IUPAC, lo que debemos hacer es lo siguiente: escoger la cadena que tenga mayor cantidad de carbonos y la cadena sencilla nombrarla como un alcoxi. Entonces, nosotros vemos que este oxígeno está unido a 2 radicales, uno que tiene 2 carbonos y uno que tiene 5 carbonos, porque este es un ciclopentano. Entonces, este será la cadena más compleja. Entonces, al momento que nosotros numeramos la cadena más compleja, entonces este será el grupo alcoxi, ¿sí? Este será el grupo alcoxi que estamos indicando acá. ¿Y cómo se llamará? Tiene 2 carbonos, será un metoxi. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ahora, ¿cómo yo encuentro la ubicación de cada uno de los radicales? La teoría me indica que cuando yo tengo un ciclo, ¿sí? Que forma parte de un éter, entonces donde está el oxígeno es la posición 1. Y a partir de ahí comienzo a buscar las demás posiciones.
Entonces si yo quiero poner en la menor posición al metil, entonces este tiene que ser 2, este 3, este 4 y este 5. Entonces, ¿cuál sería el nombre? El nombre que le vamos a dar va a ser como sigue. Vamos a nombrar primero, ¿sí?, el grupo alcoxi. Será entonces 1, vamos a ponerlo acá, ¿sí?, 1 etoxi. ¿Sí? Etoxi. ¿Por qué será un etoxi? Porque está en la posición 1. De ahí sigue el segundo radical, 2 metil. ¿Sí? Y acá damos o finalizamos con el nombre del cicloalcano. Será ciclopentano. Entonces, este será el nombre de este compuesto, ¿sí? Será 1 etoxi, 2 metil, ciclopentano. Entonces, esto es cuando es un éter que tiene como radical a un ciclo conocido como ciclopentano con un radical metil. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un ejemplo más, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo ahora que tiene que ver con otro, ¿sí?, con otro compuesto que nosotros vamos a poner acá. Entonces voy a utilizar ahora, ¿sí?, vamos a nombrar acá lo siguiente, ¿sí? Vamos a poner acá un ciclohexano, ¿sí? Listo. Entonces, este ciclohexano, sí, va a tener acá, vamos a dibujarlo en esta posición, en esta forma. Vamos a voltear, invertir la posición. Así, ¿sí? Ahora este ciclo va a ser un ciclohexeno, porque vamos a dibujar acá, ¿sí?, a un doble enlace en esta posición, y acá vamos a ponerle, ¿sí?, el oxígeno, sus dos radicales, y vamos a ver acá, sería acá ion CH2, ¿sí?, CH2, y acá sería CH3. Entonces vamos a ver lo siguiente, vamos a poner el nombre a esto. Miren, vemos acá que nosotros lo primero que debemos hacer es elegir, ¿sí?, la cadena más larga. Entonces la cadena más larga acá, este tiene 1, 2, 3 carbonos, este tiene 6. Entonces, por lo tanto, este será el grupo, ¿sí?, alcoxi. Y como tiene 3 carbonos, 1, 2, 3, su nombre será propoxi. Entonces este será el grupo propoxi. Ahora yo debo nombrar, ¿sí?, la cadena más larga. Recordemos que acá vemos a un ciclohexeno. Entonces, para nombrar, numerar los carbonos, tenemos que comenzar por esta posición. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esa sería la forma como numeraríamos, ¿sí?, el compuesto indicado acá. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, ahora tenemos que poner, ¿sí?, la posición en la que se encuentra, ¿sí?, el grupo que hemos elegido como alcoxi. Este será, su nombre de esto será propoxi. Vamos a ponerle acá, ¿sí?, propoxi. ¿Sí? Y esto será un ciclo alqueno. Entonces vamos a poner, ¿cómo lo numeraremos? ¿Cómo pondríamos el nombre? Entonces sería 3, ¿sí?, sería acá 3, porque está en la posición carbono 3, 3 propoxi, ¿sí?, porque está en posición 3. Ahora tendremos que nombrar, ¿sí?, al alqueno, sería ciclohexeno.
Entonces, esta es la forma como nombraríamos a los éteres utilizando la nomenclatura común. En la nomenclatura común se nombra los radicales y se los ordena en orden alfabético. Por ejemplo, acá tenemos el metil, etil, metil, entonces sería etil, metil, éter, terminación éter. Este sería propil, etil, entonces su nombre es etil, propil, éter. ¿Sí? Este sería metil, vinil, entonces su nombre es metil, vinil, éter. En cambio acá nosotros tenemos que ver lo siguiente, escoger la cadena más larga, ¿sí? Que forma parte de los radicales del grupo éter, ¿sí? Entre el oxígeno, ¿sí? Hay dos radicales, este sería uno y este sería el otro. Entonces acá yo tengo que elegir la cadena más larga, ¿sí? La cadena más larga, elijo quién es la cadena más larga y la más corta o más sencilla llevaré el nombre alcoxi. Por ejemplo, acá vimos que 1, 2, 3 carbonos es la cadena más corta, entonces sería propoxi. Pero como está unido a un ciclo hexeno, entonces tendríamos que enumerarlo, la posición donde queda. 1, 2, 3. Ah, está en posición 3 el grupo propoxi, entonces yo pongo 3 propoxi y como esto es un alqueno sería ciclo hexeno. Entonces, espero que con esto ustedes hayan podido tener un poco más claro cómo se nombran los éteres. Ya en clase vamos a ver ejemplos un poco más complejos y algunos tips más para poder sacar adelante este tema con ustedes. Gracias, queridos estudiantes.